Estos son los diamantes más valiosos del mundo. El Cullinan 1 y el Cullinan 2. Cullinan 1 y Cullinan 2. Valen los dos en conjunto unos 400 millones de dólares. Estas son las pinturas más valiosas del mundo y valen en conjunto 1.5 billones de dólares. Estos son los edificios más valiosos del mundo y valen en conjunto unos 21.7 billones de dólares. Ahora, estas son las dos moléculas más valiosas del mundo y sin ellas no habría vida, es decir, no hay vida en la Tierra. Prácticamente no hubieran pájaros, no hubieran peces, no hubieran animales, no hubieran personas. Y son el oxígeno y el glutatión. El glutatión es considerado el antioxidante maestro. El precio que pagamos por respirar oxígeno, por ser un organismo dependiente del oxígeno, es oxidarnos. Como mismo ocurre con un metal allá afuera, ocurre inevitablemente en el interior de nuestro cuerpo y eso se traduce por envejecimiento. Y es un envejecimiento que es inevitable. Desde el momento que nacemos estamos ya respirando oxígeno y el efecto secundario que tiene esta molécula tan valiosa, porque es vital, pero por otra parte es un arma de doble filo, es que nos oxida y esa oxidación se traduce en que envejecemos inevitablemente o una oxidación inevitable. Ahora, las células humanas cuando nosotros estudiamos en medicina requerían de elementos críticos para su existencia y el primero de todo, por supuesto, era el oxígeno. Podemos estar sin él quizás unos 4, no más de 5 minutos, excepto los divers, es decir, los buceadores profesionales que pueden aguantar hasta 7 minutos. Pero ya después de 5 minutos nosotros consideramos que hay un daño verdaderamente irreversible en el cerebro y entonces ya este elemento crítico realmente hace un efecto significativo en su ausencia a nivel celular. El segundo es el agua. El 80% de la composición de nuestro cuerpo humano es agua. Y esta hoy en día, junto con el oxígeno, están bastante contaminados y van abrumando nuestras células de elementos tóxicos que aceleran el proceso de envejecimiento. El tercero es los nutrientes, son los nutrientes. La mínima expresión de nutrientes a nivel molecular es la glucosa. Cuando se combina con el oxígeno, un medio acuoso, como es dentro de nuestra célula, específicamente un orgánulo llamado la mitocondria, se produce un tesoro celular energético que es crítico para el funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel celular, que es el ATP. Y es por eso que es importante contar con estos tres elementos. Yo desconocía, cuando estudié medicina en la época de los 80, de que existían, creen estos, los únicos tres elementos, es decir, desconocía la existencia de un eslabón perdido que garantiza la protección celular de nuestra célula y que es mucho más crítico, no que sea el más importante, sino que es mucho más crítico que los tres anteriores, porque sin oxígeno, les dije, podemos estar hasta 5 minutos, sin agua podemos estar quizás días, sin alimentos podemos estar hasta semanas, pero sin este no podemos estar más de 2 o 3 minutos porque la célula automáticamente se autodestruye y se conoce como el glutatión. El glutatión, cuando se agota, las células mueren instantáneamente. Y si no existen niveles óptimos, las células se ven gravemente afectadas en desempeñar sus funciones. El sistema de defensa protector nuestro se llama el sistema de defensa antioxidante. Recuerden que el efecto secundario, una vez que se utiliza el oxígeno, hay subproductos del oxígeno que se llaman radicales libres dependientes del oxígeno, que nos causan oxidación en todo nuestro cuerpo y eso se traduce por inflamación posteriormente. Por lo tanto, nosotros tenemos que contar con un sistema que nos proteja contra esa oxidación desmedida o inevitable, que es el sistema de defensa antioxidante. Y de ahí la palabra antioxidante cobra relevancia en la década de los 80 y las personas comenzaron a interesarse en ingerir una dieta balanceada con frutas, vegetales, etc. Ahí está la fuente exógena de antioxidantes y tenemos la vitamina C, la famosa vitamina C, la vitamina E, el selenio, el polifenoides, los fitoquímicos. Y hay un sistema endógeno antioxidante que se produce naturalmente en nuestro cuerpo. Y ahí tenemos uno que es no enzimático, es decir, las enzimas son como policías de tránsito, regulan todas las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Bueno, ahí tenemos el ácido alfa-lipoico, la coenzima 10, el famoso CoQ10, el ácido úrico, la ferritina, la L-carnitina, la melatonina, pero el más crítico de todo este sistema antioxidante, exógeno o endógeno, es el glutatión. Y hay un sistema también endógeno que es enzimático, que depende del glutatión también para su existencia intracelular. Ahí tenemos la famosa glutatión peroxidasa, que depende del glutatión, otros elementos como la superóxido dismutasa, la catalasa, etc. Ahora, el glutatión es la molécula más estudiada en las ciencias médicas hoy en día
en la biología molecular y en la bioquímica. Si le preguntamos a un médico acerca del glutatión, no nos sorprendamos de ver que la persona literalmente, aunque haya estudiado medicina, apenas o someramente se le ha dedicado muy poca atención a esta molécula, pues la medicina en esa época, me refiero a la época que yo estudié en los 80, no contaba con suficientes suplementos comprobados científicamente efectivos, a pesar de que había una gran cantidad de investigaciones en PubMed, que es la Librería Médica Nacional, pero desafortunadamente más del 90% de estos estudios se quedan solamente en la Librería Médica Nacional y muy pocos llegan a las masas. Bueno, pero si le preguntamos a un médico, como decía anteriormente, es probablemente que recuerde que era el antioxidante maestro, el guardián de la célula, etcétera, porque se mencionó en bioquímica. Y quizás muchos médicos no sepan lo que es el glutatión. No es un pecado de no saber, el pecado es saber y no aplicarlo o no compartirlo. Pero si usted le pregunta a un biólogo molecular, a un bioquímico, qué cosa es el glutatión, se va a asombrar y le va a dedicar días hablando de la importancia que tiene esta molécula a nivel celular, porque es responsable de más de 400 funciones y dentro de ellas 15 son críticas para la existencia humana. Hay más de 170.000 estudios que validan lo que vamos a compartir con ustedes. Y como les mencionaba anteriormente, de esas 400 funciones, vamos a mencionar algunas de ellas, 15 de estas que son críticas. Es el único protector. Como ustedes saben, hay un material genético que se llama el ADN dentro del núcleo de nuestra célula que garantiza que nosotros nos repliquemos constantemente esa célula la cantidad de veces que sea necesario sin que mute. Y ese es un material tan importante que hay que protegerlo, de lo contrario se produce una mutación en el ADN del núcleo. Pero no vamos a hablar ahora del núcleo, vamos a hablar de un motorcito que es muy importante, que se llama la mitocondria, que es donde se produce la energía para que cada célula de nuestro cuerpo trabaje. Hoy en día los estudios están enfocados en el área de antienvejecimiento y protección celular a proteger el ADN de la mitocondria. Una mitocondria que tiene su ADN íntegro no va a mutar. Neutraliza unas sustancias que se llaman radicales libres. Por definición, antes de hablar de antioxidantes, tenemos que mencionar el concepto de radical libre. Radical libre, como dice la palabra, está causando daños irreversibles, es decir, radicales, y están libres por todo nuestro cuerpo. Pero bioquímicamente se define por un átomo que tiene un núcleo normalmente y tiene unas órbitas, y esas órbitas tienen electrones que deben ser pares, 2 y 2, 3 y 3, dependencia de la materia, pero deben estar estables. Si le falta o le sobra un electrón, se convierte en esta sustancia que se llama radical libre. Si se vuelve muy inestable, muy reactivo y empieza a robarle al átomo vecino y consecuentemente crea una reacción en cadena que lleva a inflamación celular, que es el enemigo silencioso en nuestro cuerpo. Él neutraliza todos los radicales libres independientemente de su estructura, origen en nuestro cuerpo. Reduce, por tanto, la inflamación consecuente a una excesiva acumulación de radicales libres en el tiempo en relación con el sistema de defensa antioxidante que mencionamos anteriormente. Y ese desbalance en el tiempo es lo que se llama como estrés oxidativo. Es decir, la excesiva producción de radicales libres en relación con el sistema de defensa antioxidante, cuando este sistema se ve abrumado por esa excesiva producción de radicales libres, es lo que se llama estrés oxidativo y es asociado con más de 75 enfermedades que nos abordan en la medida que vamos envejeciendo. Produce más de 7.000 péptidos, que son elementos estructurales para la formación de las proteínas, que son las que constituyen nuestro organismo. También retrasa el envejecimiento de nuestras células al tener un rol proactivo, neutralizando la fuente, literalmente, del envejecimiento, que es el estrés oxidativo. El envejecimiento a nivel de los tejidos y el envejecimiento a nivel de los órganos y el resto de nuestro organismo. Esa es más o menos una parte de la estructura, de la organización estructural que tiene nuestro organismo. Él es tan importante que una de las funciones críticas que mencionamos entre esas 15 es que permite que la hemoglobina, una vez que se fabrica, una vez que se utiliza en llevar el transporte de oxígeno a nuestras células, de tejidos y células de nuestro cuerpo, quede en un estado oxidado. Entonces es importante que se reduzca, y para que se pueda reducir a ese positivo 2, que es el término que se utiliza cuando la hemoglobina está apta para unirse a la molécula de oxígeno, el único elemento crítico e importante para poder llevar la hemoglobina de ese estado reducido, oxidado a un estado reducido positivo 2 es el glutatión. Una vez que él hace esta función, la hemoglobina está apta para captar y transportar y por ende llevar
al interior de nuestras células el oxígeno. Sin esta función, si nosotros respirásemos y no tuviésemos óptimos niveles de glutatión o glutatión en nuestro cuerpo, fuese la última respiración. Fíjense en si es importante. El oxígeno es transportado y utilizado gracias a que el glutatión permite que la hemoglobina se reduzca y pueda unirse a la molécula de oxígeno y en la sangre pueda ser llevado a cada rincón de nuestro cuerpo. En cuanto al sistema inmune, es importante pensar que cuando nosotros estamos frente a infecciones, y más con lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio, debemos contar con un buen sistema inmunológico que nos proteja frente a infecciones. Bueno, quien protege al sistema inmune, no solamente lo protege, lo modula y lo maximiza, porque el cuerpo es inteligente, cuando necesita hacer cualquiera de esas 3 funciones del sistema inmunológico, lo va a hacer, es el glutatión. Él es quien protege, a quien nos cuida a nosotros. Y lo hace acelerando la reproducción, en caso de que sea necesario maximizar la función del sistema inmunológico, de las células T y B, que son los asesinos, literalmente, que mandan el sistema inmune para poder neutralizar y eliminar, digamos, las bacterias, virus, hongos, etcétera, que atacan a nuestro cuerpo. Una de las funciones principales es también el desintoxicador maestro de nuestras células. No solamente es antioxidante maestro, el desintoxicador maestro también lo es, eliminando todas las toxinas que llegan al interior de nuestras células, sobre todo a la planta de producción de energía, que es la mitocondria. Reduce la carga química que estamos expuestos. Hoy en día los niños están naciendo con más de 200 químicos en la sangre que traen en su cordón umbilical. Los adultos estamos ya expuestos a casi 700, 800 químicos en nuestra etapa adulta. Es importante eliminarlos porque eso es de lo que hablábamos, una excesiva producción de cosas malas, en este caso no son, químicos, toxinas, cancerígenos, etcétera, en la sangre, en relación con el sistema que nos protege. Ese desbalance lleva al concepto de estrés oxidativo, que es responsable de la inflamación celular asociada con las enfermedades. Extrae los metales pesados, es decir, un agente quelante, es decir, saca todos esos elementos como el plomo, el cadmio, todos los elementos pesados que hay en nuestra sangre que pueden causar daños significativos e inflamación celular. Se considera entonces que es el antioxidante maestro y se dice porque es capaz de neutralizar multifocus, quiere decir que se enfoca no solamente en un grupo de antioxidantes, de radicales libres, sino que de por sí neutraliza todos los radicales libres de diferentes estructuras y fuentes. A diferencia de algunos radicales libres famosos como la vitamina C, la E, la A, que van a neutralizar radicales libres pero por grupos. Entonces estos antioxidantes exógenos, otros antioxidantes incluso endógenos, no son multifocus, sino que solamente algunos neutralizan radicales libres provenientes del oxígeno, otros del nitrógeno y otros del hidrógeno. El glutatión lo hace con todos los radicales libres. Y no solamente eso, se considera que es un antioxidante maestro porque él es el único que constantemente, primero, se produce naturalmente en nuestras células. Segundo, es el que más abunda dentro de nuestras células, tejidos y células, incluso uno de los pocos que están dentro de la mitocondria. Y tercero, que no solamente él se autorrecicla más de 1 millón de veces, o sea, es que realmente no se ha logrado poder cuantificar la cantidad de veces que constantemente, una vez que es utilizado como antioxidante, se vuelve a autorreciclar y está listo para neutralizar radicales libres, sino que también ayuda a otros antioxidantes exógenos como la vitamina C y E a que se mantengan en un estado activo antioxidante, neutralizando los radicales libres y donándole electrones a la vitamina C y E para que estén en estado activo, porque una vez que ellos neutralizan los pocos radicales libres que logran hacer y pierden sus 4 o 5 electrones, se vuelven contra nosotros como radicales libres atenuados. Y si no fuese por el glutatión, la vitamina C y E no fuesen antioxidantes activos todo el tiempo. Ya mencionamos que se recicla por sí mismo. Vamos a ver la opinión de los expertos en base al glutatión. Conocemos al doctor Oz, que es un superhéroe, que considera que es un superhéroe de los antioxidantes. El glutatión, él tiene un programa médico acá en Estados Unidos en la televisión y tiene mucho éxito y dedicó un programa completo a la importancia de esta molécula milagrosa. Según el doctor Hyman, es la molécula más importante que necesitamos para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. Escuchen esto, para mantenernos sanos. Si quieres tener un mejor aliado efectivo para proteger tu salud, nada como optimizar los niveles de glutatión. Y si quieres también evitar enfermarte, o si te enfermas, recuperarte más rápido. Esa ha sido mi experiencia ya por 15 años. O no me enfermo, o si me enfermo, lo que a una persona le puede durar 1 semana, a mí me dura 24 horas. Es impresionante la experiencia que se ha visto al optimizar los niveles de glutatión en cuanto a ser proactivos con nuestra salud, no reactivos.
En mi opinión, el glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicadores de nuestro cuerpo, según Don Culver. Lo conozco personalmente, trabajamos durante casi una década y esta persona es muy conocedor de glutatión y tiene más de 80 libros publicados en salud. Es el agente curativo, escuchen bien lo que dice Jimmy Goodman, es el agente curativo más poderoso que tiene nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué glutatión y no otro antioxidante, otra molécula en nuestro cuerpo? Veamos lo siguiente. Cuando estamos frente a la fuente de radicales libres, ya sea de fuentes infecciosas, fuentes autoinmunes o fuentes de etiología desconocida, es decir, de causa desconocida, cualquier cosa que nos agreda a nuestro cuerpo, el resultado final molecular es la generación excesiva de radicales libres. Y específicamente el 65% de ellos, de las fuentes primarias de radicales libres, es el oxígeno. Por lo tanto, los radicales libres dependientes del oxígeno se llaman Radical Oxygen Species, que es este término en inglés, pero se traduce al español como especies reactivas de oxígeno. Es el que más va a producirse y es el más abundante. Por lo tanto, esto va a activar, si no se neutraliza en este momento, en el momento antes de que aparezca la inflamación, literalmente, y conlleve a una enfermedad, va a activar, a no neutralizarse, a no eliminarse, a la brevedad, va a activar una serie de canales que van a llevar a mecanismos inflamatorios y el resultado final va a ser la inflamación celular, que es el enemigo silencioso en nuestro cuerpo. Ese es el que causa todas las enfermedades. Si una célula se inflama, ya sea el ojo, el cerebro, el oído, no va a absorber nutrientes, no va a eliminar toxinas, se va a sofocar de toxinas, literalmente, y va a morir prematuramente o va a mutar. Y se va a convertir, por supuesto, inicialmente en una célula muy disfuncional. Bien, veamos nuevamente esta lámina, donde las infecciones, las causas inmunológicas y las causas de etiología desconocida produce una excesiva producción de radicales libres. Y lo primero, y por eso el glutatión es el maestro de los antioxidantes, es la molécula que lo va a cambiar todo. Nosotros por primera vez vamos a pertenecer al grupo de medicina, pero no un healthcare provider, sino vamos a ser realmente un healthcare provider, es decir, un proveedor de salud, no un proveedor de cuidado a enfermos. Es decir, bien la diferencia. Una cosa es ser proactivo y otra cosa es ser reactivo. Nosotros vamos a entrar antes de que comience el problema a actuar. ¿Por qué? Porque una vez que se produce una excesiva producción de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, lo primero que va a actuar son los carroñeros o eliminadores de radicales libres. Y ahí es donde ocupa el papel primario el glutatión. El glutatión es la primera barrera de defensa con la que chocan los radicales libres una vez que se producen. Entonces, él los neutraliza y por lo tanto tenemos el papel más proactivo en cuanto a cuidado de la salud. Yo digo que la mejor pelea es la que no se tiene, la mejor medicina es la que no se toma y la mejor cirugía es la que no se hace. Eso sería mejor siempre prevenir que curar. El glutatión es la primera barrera de defensa que tiene nuestro cuerpo y por eso apostamos a esta iniciativa, a esta molécula milagrosa y no esperar a pasar por una serie de rounds innecesarios. Y no solamente él llega, pero junto con su equipo de antioxidantes endógenos, unos neutralizan los radicales libres del oxígeno, otros del hidrógeno, otros del nitrógeno, y él se preserva para cuidarnos, para mantenernos jóvenes, para relentecer, parar y revertir el proceso de envejecimiento. Y si necesita actuar, él se la sabe todo. Y él puede entonces neutralizar a todos los radicales libres independientemente de su estructura y origen. Pero esta es la fase donde nosotros queremos hablarles a ustedes. Apostar a este primero, segundo, las fases iniciales del proceso de infección. Si esto no se hace, va a llegar entonces a una excesiva acumulación de radicales libres, puesto que no le proveemos a nuestro cuerpo la forma de optimizar los niveles de esta molécula. Y por lo tanto hay un desbalance, hay una excesiva acumulación de los malos en relación con la producción natural de los buenos, o los que incorporamos a través de una dieta balanceada. Y ese desbalance en el tiempo a favor de los radicales libres, sobre todo los derivados del oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, en relación con el sistema de defensa de nuestro cuerpo, ese desbalance se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo va a causar también una activación de mecanismos mediadores de inflamación. Y ya vemos que por allá, por el octavo round, es que empiezan a ponernos anticuerpos, esteroides, medicamentos con muchos efectos secundarios. Y ya al final de la pelea es que llega la ayuda por la vía tradicional.
Y entonces, casi cuando ya estamos con inflamación celular y por tanto la enfermedad con aparición de síntomas y signos. ¿Vieron la diferencia? Nosotros queremos apostar al primer round y por eso la molécula de glutatión va a cambiarlo todo. Y como verán más adelante, en una exclamación o una expresión que recibí de Alex cuando me visitó mi gran amigo hace 14 años acerca de glutatión y traía un label, es una etiqueta dorada, con la opinión nada más y nada menos que el presidente de los médicos americanos en esa época. Y decía, este approach, este producto de precursores de glutatión en esa época representa el más grande y significativo descubrimiento en el campo de la salud que yo haya visto en toda mi vida. Va a cambiar, transformar, revolucionar la práctica médica a nivel mundial y va a hacer a sus creadores más famosos que la vacuna contra la poliomielitis cuando fue creada por John Ossoff. Y eso fue la opinión de nada más y nada menos de John Nelson, el pasado presidente 159 de la Asociación Americana de Medicina en el 2007. Imagínense, empezar en la raíz del problema, tratando la causa y no esperar a tener la enfermedad para tratar síntomas y signos con efectos secundarios. Y esa es la gran diferencia. Apostemos al primer round, a glutatión y a sus amiguitos, y no esperemos a llegar al noveno round si es que pasamos una pelea masoquista, innecesaria, cuando podemos evitarla si somos proactivos en vez de reactivos con nuestra salud. La disminución de glutatión está asociada con un aumento del estrés oxidativo, definitivamente. En la medida que van pasando los años, a partir específicamente de los 20 años, empiezan a bajar los marcadores biológicos del envejecimiento, y de los 12, ya 8 empiezan a caer a partir de los 28 años. Pero el inicio es a los 21 años, por lo tanto empezamos a envejecer a los 21 años de edad y a la par seguimos expuestos a una sociedad industrializada, constantemente cargada de sustancias contaminantes, cancerígenas, químicos, metales pesados, etcétera, que nos van a ir abrumando nuestro entorno intracelular. Y por una parte, si sabemos ya que el glutatión disminuye, y disminuye aproximadamente de un 1 a un 2% por cada año, de un 10, 12 a un 15% por cada década, saquen la cuenta. Si tenemos 30 años, tenemos un 15% menos glutatión, menos energía, menos desempeño, menos longevidad. Si tenemos 40, ya se sienten los años. Tenemos entonces un 30%, si tenemos 50, tenemos un 45% menos de los que nos mantenían jóvenes. Hay un gran amigo mío en la vida y por otra parte seguimos viviendo y seguimos acumulando toxinas porque estamos expuestos al aire, el agua, los alimentos completamente contaminados hoy en día. La industria química en Estados Unidos produce 10.000 químicos anuales. Y hay un mandamiento que aprendí de un gran amigo mío, dice, la Biblia tiene 10 mandamientos. Todos lo sabemos, pero hay un 11º que es darse cuenta. Y ahí les pido, dense cuenta y piensen por unos segundos cómo se sentían hasta los 20 años. Cuántas actividades realizamos, cómo nos desempeñamos y sobre todo cuán rápido nos recuperamos. Bueno, si ya sabemos que eso era responsable, glutatión y declina un 15% por década, y por otra parte nos estamos exponiendo a un sistema de vida civilizado pero cargado de muchas toxinas de diferentes fuentes ambientales y metabólicas, preocupémonos. No solamente nos preocupemos, ocupémonos. Eso le digo siempre a la persona, no te preocupes, ocúpate por resolver el problema, y esto sería minimizar la exposición a fuentes de radicales libres, ya sean metabólicas o ambientales, a través de una dieta sana, comer frutas y vegetales, no estar expuesto al humo del cigarro, como vamos a ver posteriormente, las fuentes metabólicas y ambientales de radicales libres. Y por otra parte, optimizar los niveles de esta molécula a través de suplementaciones que sean seguras, eficaces y sobre todo validadas por ciencia. Y las últimas tendencias en la forma de absorberlo, como vamos a cubrir hoy. Vamos a ver aquí parte de las 75 condiciones que se deben a estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Un ataque del corazón, eso es un estrés oxidativo crónico no tratado que llevó a una inflamación y eso llevó al final a una obstrucción de la arteria que se ocupa de irrigar el músculo cardíaco. Pero fue una base inflamatoria previa a una excesiva acumulación de radicales libres y a un estrés oxidativo. Los problemas pulmonares, en todas estas condiciones que les voy a mostrar acá, he visto a lo largo de 15 años cambios significativos en la calidad de vida, en la mejoría de estas condiciones. Y quiero aclarar, porque es una advertencia que debemos hacer siempre por razones de la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Esta suplementación o este descubrimiento salió al mundo como un suplemento.
Y como tanto tenemos que decir, como modo aclaratorio, que no intenta tratar, curar o erradicar ninguna enfermedad, pero sí les digo, y capten la señal, va a ser por la estructura, función de nuestras células lo que nada allá afuera está haciendo. De ahí la opinión que me llamó la atención a interesarme en glutatión de John Nelson, el pasado presidente número 159 de la Asociación Americana de Medicina. Pero es un suplemento nutricional. Así está en la forma en que se está llevando al mundo. Miren acá la parte otorrinolaringológica. Cuando yo vi la parte de mi especialidad y vi que la causa de pérdida de audición asociada a la edad era estrés oxidativo, literalmente, era una excesiva acumulación de radicales libres dependiente del oxígeno. La pérdida súbita de la audición necesitaba también, en vez de usar esteroides que intentaban, en realidad lo que hacen en las primeras 0,24 horas es aumentar los niveles de esta molécula. Porque voy a usar un medicamento que le llaman la píldora del diablo porque tiene 3 páginas de efectos secundarios cuando puedo ir directamente al grano sin efectos secundarios? Enfermedad de Meniere, que saben que le da vértigo a la persona. Bueno, esta enfermedad que es un hydrops del oído interno, aumento de la presión. La mejoría ha sido significativa en las 4 síntomas que causa con solamente optimizar los niveles de glutatión. Y es la última tendencia para el tratamiento de esta patología. Y así estamos haciendo ahora protocolos de tratamiento molecular de patologías como el tinnitus, etc. Bueno, la parte inmunológica, las enfermedades reumatoides, las enfermedades oncológicas, las enfermedades hematológicas, todos obedecen a una baja en niveles de glutatión y excesiva acumulación de radicales libres que lleva un estrés oxidativo no tratado en el tiempo. El glutatión, resumiendo parte de las funciones, sabemos que son más de 400, pero son de ellas 15 críticas para la vida. Sabemos que se produce naturalmente, es antioxidante maestro, desintoxicador natural de nuestras células, es decir, protegernos y por otra parte limpiarnos de adentro hacia afuera, va a causar una reducción en la inflamación. Y esa reducción en la inflamación se traduce muchas veces en que las personas pierden entre 8 y 11 libras, 8 y 11 libras de peso en los primeros 30 días, sin ser un producto para la pérdida de peso. Protege, modula y maximiza a quien nos cuida a nosotros. Ninguna de las personas que yo conozco, están en nuestra organización y estamos en muchos países, ya en 29 países, murió por COVID, puesto que ellos tenían óptimos niveles de glutatión. Es decir, esas personas, y van a ver en los estudios que vamos a presentar, realmente protegieron a quien los protege a ellos, que es el sistema inmunológico. Y finalmente reduce el enemigo silencioso, que es la inflamación celular. Los beneficios que tienes cuando optimizas los niveles de glutatión, lo que yo espero, es que induzca un sueño profundo y reparador. Vas a notar que vas a dormir profundamente. No vas a necesitar quizás hasta las 8 horas. Vas a despertarte más temprano, pero estás descansado. Te levantas con deseo de la cama, con deseo de enfrentar el día. Tienes una energía estable, natural de tu cuerpo. Quiero decir, se traduce por sensación de bienestar. Escuchen eso. Nunca había recibido llamadas de personas que me dicen, oye, no sé qué cosa es, pero me siento bien. No sé si será eso que estoy tomando, pero sí se traduce en ese síntoma, sensación de bienestar. También las personas notan una mejor disponibilidad, 8 de la mañana o igual, 2 de la tarde y 10 de la noche. Se desempeñan mejor durante el día, aunque no seas un atleta, vas a mejorar tu desempeño, sobre todo tu recuperación. Llegas a casa y dices, wow, y trabajé hoy y no me siento tan cansado. Y tienes energía para atender a tu esposa, a tus hijos, etc. Mejora la claridad y el enfoque mental. Antes me tomaba 1 hora con los precursores, que eran encapsulados, y la absorción y biodisponibilidad tomaba de 30 minutos a 1 hora. Pero hoy en día son minutos. Es decir, en cuestiones de 2, 3 minutos ya la gente me dice, ¿qué me dices? Que me siento despierto. Mejora, como decía, el rendimiento, la resistencia, la recuperación física. Mejora significativamente molestias articulares y musculares asociadas a la inflamación, porque les digo, no intentamos tratar, curar o erradicar enfermedades porque no salimos como una droga farmacéutica, pero como suplemento hacemos por la estructura y función de nuestras células con la inflamación. Somos los campeones tratando la inflamación antes de que aparezca. Si ya apareció, bueno, la vamos a mejorar mientras lleguemos a tiempo. No es lo mismo, lo que se perdió, pero lo que queda lo vamos a relentecer, el envejecimiento, parar y muchas veces revertirlo. Y eso yo me refiero a mí. Yo soy feo, pero era más feo hace 14, 15 años. Y a mí me han llamado familiares, me han sacado de eventos familiares para fuera de la calle. No te estoy hablando de un rincón, fuera de la calle. Me dice, primo, ven acá, tú te hiciste una cirugía plástica. Y yo de piropo le he regalado 3 meses de suplementación. Estoy hablando de hace 15 años.
cuando usaba precursores. Ahora ya no doy 3 meses porque los resultados se ven en días. Este producto a mí me ha impresionado tanto la nueva tecnología que le vamos a presentar, que yo le llamo el producto de los 6 días, porque tenemos presentaciones de casos que han mejorado significativamente en 5 o 6 días. Entonces, de ahí la importancia de la tecnología que ustedes escojan a la hora de optimizar los niveles de esta molécula. Les está hablando alguien que se tomó en la época del 2008, cuando empezaron a llegar a mí los precursores. Protege y desintoxica el hígado. Si algo usted quiere darle al hígado, yo lo voy a cubrir al final de esta sección, que pretende dar la explicación inicial de glutatión y la tecnología de Hydrostat, pero al final les voy a dar una sesión breve de 10-15 minutos de desintoxicación celular. El hígado es el órgano desintoxicador más grande que tiene nuestro cuerpo. Y en la fase 1 y 2 de desintoxicación celular, adivinan quién es el elemento crítico. El glutatión es como una lavadora que usa detergente y condicionador. Eso es glutatión, primera y segunda fase, donde todos esos elementos tóxicos en forma grasosa son metabolizados y eliminados del cuerpo a través de una forma acuosa, porque el hígado los metaboliza y los elimina a través del riñón, ya saben, la bilis, etc. Ahora, mejora la función y claridad de nuestra piel. Eso es una de las áreas que van a notar que van a ser llamados y piropeados, así digo yo. Es decir, esperen a que los piropeen antes de 30 días. Cuando los piropeen, se acuerdan de mí. Relentece, detiene y revierte el proceso de envejecimiento. Por eso lo más temprano que lleguemos, lo mejor. Porque esto tiene un efecto hoy en día con la tecnología de hidratación rápida y nanoentrega, es decir, la nanonización de las partículas vitales, incluyendo el glutatión, vemos unos resultados inmediatos. Y yo les digo, si hubiese un accidente de tránsito, ¿ustedes quisieran que les llegara la ayuda a los 45 minutos o que los atendieran en 4 minutos o menos de 4 minutos? Yo prefiero que sea en 1 minuto, es decir, lo más rápido posible, porque estamos hablando de nuestra vida. Les voy a refrescar básicamente la parte estructural y orgánica de nuestro cuerpo. Y comenzamos a partir de los átomos. Hay un universo tan grande por debajo del átomo como por encima del átomo. Pero vamos a partir del átomo. Estamos hablando de una estructura que tiene un núcleo con neutrones y protones, donde hay órbitas, que son estos circulitos que tienen estos circulitos verdes, que son los electrones, y ellos van girando. Cuando se acercan al centro, se energizan, y cuando se alejan, desprende energía, y la famosa energía fotónica que se usa posteriormente. Bueno, esos son los electrones que hablamos. Si por energía o interferencias electromagnéticas erráticas tocan bruscamente esos electrones en sus órbitas, los desprenden y se quedan ya no como estructuras pares, 2 y 2, sino se quedan como 2 y 1 o 3 y 1. El caso es que, o 3 y 2, hay un desbalance, no hay una estabilidad. Y eso crea una estructura atómica inestable y muy reactiva, porque enseguida va a buscar estabilizarse, como robándole al vecino lo que le falta. Y ahí se crea una reacción en cadena que va a dañar los elementos estructurales subsecuentes, que son las moléculas, las macromoléculas, que son las proteínas, los carbohidratos y la grasa, y después la célula. Entonces, si nosotros cuidamos la estabilidad, donándole aquí al primer elemento, una vez que le falta el electrón, y es el glutatión el que más electrones tiene, el electrón faltante ya se estabiliza. Entonces no llegamos a dañar los elementos estructurales subsecuentes. Es la forma más proactiva, revolucionaria, no sé, llámale como le quieras decir, pero lo más temprano para actuar en relación a nuestra salud, sin que dañemos subsecuentemente las subsiguientes estructuras y lleguemos a un proceso inflamatorio. Y eso se traduciría, cuando ya afectas a un órgano o un sistema, en síntomas y signos, que es lo que se llama enfermedad. Entonces, por eso el glutatión lo cambia todo, porque es el elemento que más electrones tiene y el que puede neutralizar estas estructuras inestables en sus orígenes. Ahora, si mantenemos una célula, un átomo estable, ya con sus electrones en sus órbitas, y le damos, vamos a analizar que la molécula subsecuente va a ser saludable, y por tanto la célula es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano, es ese motorcito y es ese ladrillo más pequeño que tenemos. Y cómo se ve uno, cómo luce, cómo te desempeña, cómo vives hoy en día, es directamente proporcional a tu salud a nivel estructural más elemental. Y ahí, por tanto, si la célula está saludable, el resto del cuerpo va a estar saludable, los tejidos, los órganos, los sistemas, sistema digestivo, auditivo, visual, etc. Y por lo tanto, esa mole de células que está sentada aquí dando la presentación y usted que está sentado escuchando. Entonces, el glutatión, una de las funciones que mencionamos, bueno, es proteger la membrana de nuestra célula. ¿De qué? De la inflamación.
sea del oído, del ojo, del cerebro. Si la protegemos de la inflamación, esa célula va a trabajar óptimamente porque a través de esa membrana es que se absorben nutrientes y se eliminan toxinas. Por lo tanto, una vez que se protege la barrera, que nos protege, y se está funcionando bien los procesos de absorción y excreción, se protege todo el interior de la ciudad, el núcleo, su material genético, la mitocondria, pero sobre todo el ADN mitocondrial. Los últimos estudios hoy en relación a antienvejecimiento es en proteger el ADN del motorcito de nuestra célula. ¿Para qué? Para que produzca la energía necesaria, para que la célula trabaje óptimamente y para que no mute y produzca cáncer. Ese proceso normal de mezclar oxígeno con nutrientes en un medio acuoso va a producir lo que se llama ATP, pero a la vez va a generar toxinas. Es decir, una célula que produce energía produce también contaminación. Entonces, esos son los radicales libres. Esos radicales libres son de fuentes metabólicas del interior del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y es el glutatión cuando está ahí presente, visualizando lo que está sucediendo en el interior de nuestras células y constantemente neutralizando esas fuentes metabólicas de radicales libres, secundarias al mismo proceso natural de producción de energía. Y donde su tripéptido es un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la glicina y la cisteína, pero la cisteína es el aminoácido crítico que, con un papel cazamosca, va a atrapar esas toxinas y la va a escoltar hasta fuera de la célula. Y es el elemento que determina la tasa de producción intracelular de glutatión. El esfuerzo durante todas las últimas décadas era en proteger ese aminoácido crítico, la L-cisteína, porque el ácido glutámico y la glicina estaban biodisponibles intracelular, pero este elemento es muy frágil, la cisteína, y el ácido, el grupo sulfidrilo, que tiene afinidad muy grande por el azufre, se degradaba muy fácilmente por los ácidos gástricos en el intestino, y el reto de muchas compañías, sin mencionar nombres, para no crear ningún tipo de problema. Conocí muchas de ellas en época de precursores y a través de polvo, batidos, cápsulas, tabletas, trataban de mejorar la protección de la L-cisteína. Y la efectividad de biodisponibilidad intracelular fue desde un 35% a través de batidos que habían que tomarse varios sobres al día y eran muy inestables las formulaciones porque se degradaban si no se preparaban adecuadamente o se tomaban rápidamente. Subía un 30 a 35% el glutatión intracelular. Después aparecieron precursores que subieron hasta un 85%, después un 292%, después de 60 días de un estudio double blind placebo study, es decir, un estudio doble control ciego controlado. Ese había aumentado un 292%. Después vi cómo surgió un elemento crítico, una molécula que protegía como nunca antes esa molécula de cisteína y pasaba por el tracto digestivo y lograba una biodisponibilidad intracelular de un 300 a un 500%, pero todas usaban vía digestiva y tomaba entre 45 minutos y hasta 4 horas en ver resultados y siempre se mandaban 3 frascos para que dentro de una semana o 3 meses pudiéramos ver cambios. Hoy en día no es así. Vamos a revisar cómo está el campo de la literatura científica en los últimos 30 años. Vemos que en el año 86, cuando comenzó el interés real por los antioxidantes, la vitamina C era el antioxidante más estudiado por la comunidad científica. Aquí hay 32 millones de citas médicas y publicaciones secundadas por el glutatión. 10 años después, el glutatión supera en publicaciones la vitamina C. 20 años después, casi llega a 3 veces y hoy en día lo triplica. Es decir, que hay 171.000. Esto fue tomado la semana pasada. 719 estudios de glutatión para octubre de 2022. En relación con los 71.000 que tiene la vitamina C. Lo que más se estudia, lo que más se le presta atención es lo más importante. Y es impresionante ver la validez científica que hay en la librería médica nacional de los Estados Unidos, que es el referente mundial. Y el ínfimo conocimiento popular e incluso en la comunidad médica. Por eso la labor nuestra es educativa. Si nosotros queremos llevar el mensaje al mundo porque conocemos ya la importancia y gracias a Dios ustedes también hoy están siendo educados y yo estoy en la mejor disposición de ofrecerles todo lo que sé para que puedan llevar este mensaje significativo al mundo. Entonces, miren esto. Sin embargo, todo el mundo sabe la vitamina C. Lo que la gente no sabe es que la vitamina C existe, escuche bien claro, como antioxidante activo y además se absorbe y se utiliza gracias al glutatión. Ahora, vamos a revisar solo 5 estudios que me llamó la atención
En cuanto usted pueda, entre a la Librería Médica Nacional, que es PubMed.gov, y coloque la palabra glutatión. Y ahí va a ver que hay esta es la cantidad de citas que hay en los últimos 100 años. A pesar de ser descubierto en 1888, no fue hasta finales de la década del 70 que comenzó la comunidad científica a prestarle atención primero a las propiedades desintoxicadoras del glutatión como desintoxicante maestro. Miren la vitamina C en los últimos 100 años. 71.000 estudios contra los 171.000 del glutatión. La vitamina E, 46.000 estudios. Hice una pequeña reseña entre coronavirus y glutatión durante la pandemia. Hay 192 estudios, pero voy a mencionar 5 nada más. Y para que se asombre, esto está en mi consulta en la sala de espera, donde dice que desde 2018, en febrero 7, los chinos ya sabían que el glutatión nanonizado unido a la plata era un mecanismo, realmente una terapéutica prometedora contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque bloqueaba la síntesis y la replicación del RNA, que es el material genético usado el coronavirus. Esto fue a través de una epidemia porcina que tuvo China y de diarrea, y entonces encontraron que era el coronavirus responsable y utilizaron ya glutatión nanonizado un año antes de la pandemia. Este estudio de abril 21 de 2020 demuestra la eficacia de la terapia de glutatión aliviando la falta de aire en pacientes con COVID, con neumonía. Recuerden, el glutatión tiene 400 funciones intracelulares, de ellas 15 son críticas, y una de ellas, que yo diría una de las más importantes, es que permite el transporte y la biodisponibilidad intracelular del oxígeno. Y lo que mató a la gente de COVID fue la falta de oxigenación. Todos estaban pendientes del oxígeno en sangre. Bueno, el uso de precursores de glutatión en esa época, o de glutatión en este caso, fue significativo. Las personas que se dieron cuenta, recuerden, no solamente ocuparse, sino ocuparse de usar esta alternativa, mejoraron significativamente la falta de aire. La N-acetilcisteína fue el primer precursor que yo conocí en el 2007. Gracias a él, mi hijo, que nació prematuro y asmático, y yo le abría las cápsulas cuando vi la importancia que esto tenía en el pulmón. Es realmente en todos los tejidos, ¿no? de nuestro cuerpo, en todas nuestras células. Y yo le abría las cápsulas, se las diluía ese polvito del primer precursor de glutatión, que era la N-acetilcisteína, y se lo daba con cucharadita. Después lo seguía con una tecnología inicial que se probó en Estados Unidos de nanoabsorción de otros antioxidantes endógenos como la superoxidasa dismutasa, la catalasa, la coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico, incluyendo también vitaminas y minerales. Eso mi hijo se lo tomaba sublingual junto con el NAC, y en semanas, Samuelito, desaparecieron las crisis. Yo lo tenía como buterol por año y medio. Tenía un año y medio. Y nunca más fue asmático. Y lo que más me satisface a mí como profesional, y por eso estoy acá con ustedes, es que mi hijo no sabe lo que es un pediatra y tiene 15 años. Mi hijo no sabe lo que es un pediatra. Es decir, él no sabe lo que es una consulta de pediatría y tiene 15 años. La primera vez que me preguntó qué cosa era eso, vi una consulta de un médico pediatra cuando tenía 6 años, que tenía que ponerse la vacuna para la escuela una vez. Bueno, miren este estudio. En julio de 2020 sale este estudio de Alexei Polonikov, un ruso, que dice: la deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable de las manifestaciones serias y muertes en pacientes de COVID-19. Voy a repetirlo. Y acuérdense, no es darse cuenta. La deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable de las manifestaciones y de las complicaciones serias y la muerte en pacientes con COVID. Y él revisa todos los diferentes procesos bioquímicos y explica por qué es tan importante optimizar los niveles de glutatión en COVID. Desafortunadamente, acá en Estados Unidos yo estuve siguiendo toda la pandemia con ustedes y el mundo entero, y muy pocos se dieron cuenta. Nunca se habló de glutatión. Lo que más se acercaron fueron a la dexametasona. Y daba pena, sinceramente, que una nación tan poderosa no hubiera investigado y se hubiera dado cuenta de esta molécula tan importante para ayudar a pacientes con COVID. Gracias a Dios, los que supimos de esto, nos preocupamos no solamente, sino nos ocupamos por tener suficientes suplementaciones. Yo tuve 15 personas acá por casi 9 meses en casa y los tenía bien abastecidos de precursores de glutatión. Pero es importante ver cómo las suplementaciones de glutatión ya fueron reconocidas a finales, ya casi en septiembre 25 de 2020, como una terapia adjunta para pacientes con COVID. Tenemos testimonios que lo vamos a ver después en publicaciones que va a hacer doctores de El Salvador, que utilizaron el glutatión nanonizado cada hora en pacientes con una oxigenación baja de oxígeno en sangre, y ellos lograron optimizarlo a valores normales en 24 horas. Ya presentaremos ese estudio posteriormente. ¿Cuáles son los factores que causan una disminución de glutatión? Los factores que causan una disminución de glutatión, mencionábamos que habían fuentes ambientales que son
a propósito, creo que ustedes se den cuenta de eso, las causas son las fuentes más abundantes y las más frecuentes. Y las fuentes metabólicas. Ya vimos las metabólicas, que es el proceso nomás de producir energía, pero estar expuesto a fumar directa o indirectamente, las enfermedades, la mala nutrición, la contaminación atmosférica, el alcohol, el estrés, el ejercicio extremo. Hay que hacerlo con moderación, la falta de sueño, las radiaciones solares, las radiaciones electromagnéticas. Esto es un campo importante porque hoy en día todos estamos con teléfonos, tabletas, celulares, rodeados de computadoras, etcétera. Y hay una fuente eléctrica que se genera con un equipo, pero a la vez hay una fuente electromagnética que se expande y atraviesa nuestro cuerpo. Y hablaremos de eso en otro momento porque tuve la suerte también de estar asociado con el premio Thomas Edison del año pasado y estamos haciendo un trabajo muy importante en la protección contra las radiaciones electromagnéticas, sobre todo las near field exposures, las cercanas y las que vienen de lejos por torres de telecomunicaciones, etcétera. Los medicamentos que intentan tratar, curar o erradicar enfermedades, pero a un precio. Y ese precio son que esas envolturas de los principios activos que van a llegar al final a hacer su función, van a quedar como rellenos en el camino. Y si esos refills o rellenos no se eliminan, causan toxicidades a nuestro cuerpo. Entonces, sabemos que en Estados Unidos la tercera causa de muerte son los medicamentos. Escuchen bien, son las reacciones adversas a medicamentos correctamente indicados. Correctamente indicado. Entonces hay que ser muy cuidadosos y solamente el médico capacitado debe orientar las medicinas que debemos tomar y siempre cuestionar y preguntar, ¿hay otra alternativa, etcétera? Y no automedicarse, sobre todo. A partir de los 20 años, el cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión de un 1 a un 2%, de un 12 a un 15% por década. Y hay más de 171.000 estudios. Las personas ya están interesadas en subir su nivel de glutatión, pero son difíciles. Hay personas que compran tabletas de glutatión a nivel de farmacias naturales que hay acá en el mundo entero, ¿no? Pero lo que desconocen es que se inactiva esa molécula tan grande por los ácidos gástricos en el estómago. El glutatión endovenoso, muy utilizado por los médicos también, es muy costoso, vale entre $200 y $600 la inyección para subir el pico en solo 90 minutos. Entonces tendría que estar, porque a los 3 días ya se desvanece, no hay valores reales de glutatión en sangre. Además, les quiero decir algo que me llamó la atención, un amigo que tengo, que es parte del equipo de hace 15 años, que es Douglas Harrington, un eminente hematólogo, jefe del grupo de trasplante de la Universidad de Stanford. Nos comunicó recientemente que la inyección de glutatión como molécula endovenosa no entrega, es decir, no hace que haya una biodisponibilidad dentro de nuestras células como glutatión. Es decir, la molécula intacta de glutatión. No, lo que una vez que el glutatión se inyecta en sangre, se degrada sus 3 aminoácidos, la glicina, la glutamina y la L-acetilcisteína, y es una vía rápida de entrega de precursores, pero no de la molécula intacta. Y eso es importante aclararlo porque nosotros traemos una tecnología que entrega la molécula intacta intracelular. Ahora, para poder ya ir avanzando hacia la resolución de esta presentación, del final, lo que quiero compartirlo con ustedes es que hay 2 vías, hay 2 eras. Y esta fue la forma en que yo logré vivir, donde comencé y me formé, y estoy muy agradecido de la época de los precursores y la nueva disregulación en el área de la absorción, que sería la nueva era. La vieja era, yo la catalogo como la vieja era de los precursores, son fragmentos de la molécula que a través de diferentes tecnologías se envuelven para poderlos proteger en el tracto digestivo. Y una de las formas más comunes que vi fueron las cápsulas, ¿no? Pero habían polvos, batidos, etc. Esa vieja era de precursores de glutatión encapsulado usaba o usa una vía que es la vía más antigua, que es la vía digestiva. Por 200 años hemos estado usando tabletas, cápsulas, etc. Esta vía digestiva tiene un tiempo promedio de biodisponibilidad, es decir, que esté presente en el interior de nuestra célula, que es al final donde queremos que llegue para que sea utilizada, de unos 45 minutos, 1 hora y hasta 4 horas. Piensen en la digestión. Hay personas que tienen una digestión rápida, pero hay otros que tienen una digestión bastante lenta. El efecto, por tanto, tarda en aparecer, es más lenta la absorción, hay inseguridad en la absorción de los suplementos porque no sabemos cuán saludable está ese estado, cuál es el estado de la vía digestiva, si hay inflamaciones crónicas, etcétera. Úlceras, etcétera. Hay un sabor desagradable. Recuerdo que a veces, la primera vez que me tomé un suplemento de glutatión, no tomé suficiente agua. Es decir, tomé un sorbo.
y sentí inmediatamente que con esa poca cantidad de agua se me abrió esa cápsula en el esófago y me dio una esofagitis. Es decir, sentí el exceso de vitamina C que le ponen para poder facilitar esa mezcla autorreciclable del glutatión. Entonces hay personas que desarrollaron gastritis y no eran muy afines de usar los precursores que tenían una excesiva cantidad de vitamina C. Por lo tanto, a veces tenía un sabor desagradable, algunos suplementos eran destruidos por los ácidos gástricos, no se podía utilizar en pacientes que estuviesen con vómitos o inconscientes. Toda cápsula, tableta o medicamento que se administre por vía digestiva va a requerir un proceso de metabolización hepática antes de su distribución. Es decir, que el hígado como órgano desintoxicador va a absorber primero lo que llega al intestino delgado y posteriormente, una vez que lo metabolice, para su beneficio primero. Porque si te tomaste 2 copas de vino, va a decir un momentico, espérate, porque tengo que desintoxicar el alcohol que tomaste primeramente, y después que yo tenga mi hígado desintoxicado y almacene lo que me hace falta, entonces que voy a distribuir a la sangre para que haya una biodisponibilidad intracelular. Por lo tanto, hay inseguridad de lo que se da a lo que va a llegar al final a nivel celular. Esta vía yo la comparo y ha sido buena, pero es muy lenta y es comparada como estar en un par de patines. Entonces, esa es la vieja era, y quiero hacer esta distinción bien clara entre los precursores, fragmentos de algo que esperamos que se forme al final, y de este caso de glutatión, y está en forma de cápsula. Ahora, puede tomar de 1 a 4 horas en tener efecto final. La nueva era, y aquí les doy la bienvenida para que puedan hacer una distinción exacta, es de glutatión nanonizado. Escuchen bien, nueva era de absorción instantánea de glutatión nanonizado. Nanonizado viene de nanotecnología. Usamos la vía sublingual y en este caso, cuando levantas la lengua, vas a encontrar en la cara ventral de la lengua unas venitas. Si le quitamos la mucosa, vamos a tener que hay una cantidad, un conglomerado de venas muy finas con paredes muy delgadas y son muy abundantes y son comparados como estar viendo una esponja. Cuando uno coloca en la cara sublingual de la lengua y está en contacto con ella una cantidad de glucosa, por ejemplo, los estudios que se han hecho anteriormente, se ha visto que existe un tiempo de absorción llamado tiempo de despegue. Ese tiempo de despegue es el tiempo que toma en absorberse y estar disponible en el corazón. Es decir, va a llegar en 30 segundos del suelo de la boca, una vez que se entra en contacto con la cara inferior de la lengua, a la aurícula derecha, lo que coloquemos en esa área. Ese tiempo de despegue es de 30 segundos, una vez que se absorbe por el plexo sublingual. Por eso decimos que el suplemento no solo tiene que estar conscientemente en contacto 30 segundos. Va en aurícula derecha, el corazón va a bombear ese contenido, que son de 5 a 5.5 litros por minuto, a todo nuestro cuerpo. Entonces, esta absorción instantánea a través de la mucosa oral, conocido como tiempo de despegue, va directo a la yugular. Va a haber una disponibilidad intracelular inmediata de 60 segundos, desde el momento que nosotros entramos a la sangre, a que salimos de la célula. Es decir, sangre, biodisponibilidad intracelular y salir ya de la célula son 70 segundos. Yo jamás había visto una administración tan efectiva que permitiese que pudiera llevar elementos tan críticos y tan vitales como los que hemos mencionado anteriormente al interior de nuestras células tan rápidamente. Bueno, el sabor es agradable, omite el tracto digestivo, por ende, porque al colocar nosotros la suplementación, que son 10 ml, 10 cc, equivalente a 2 tapitas del frasco, se coloca sublingual en la lengua, ahí debajo de la lengua. Pero es importante saber que cuando lo colocas, vas a bajar la lengua conscientemente, vas a dejarla en contacto unos 30 segundos para que ocurra ese tiempo de despegue de absorción. Va a ir directo a la yugular y después vas a subirlo sobre la lengua y te lo vas a enjuagar durante 1, 2, 3 minutos y después lo tragas. Pero el 99% de la absorción ocurrió sublingual y en la mucosa de los carrillos, es decir, alrededor de los orificios de drenaje de las glándulas salivares, como son las sublinguales y la parótida, es donde más se absorbe la suplementación. Usamos un agua que se llama agua ultrapura. Para que puedan tener una idea, la tecnología HydroStack quiere decir hidratación rápida, a través de un agua que se le quitan todas las impurezas, por eso se hidrata rápidamente. Ultra pura es porque al tener todas las impurezas retiradas, lo más puro que hay es el agua que se usa para limpiar los circuitos electrónicos, como los boards de las computadoras, celulares, etc.
equivale a unos 18.3 megaohms. Es la medida de pureza del agua. La que le sigue son 17.59 megaohms y es la que nosotros utilizamos. Es decir, el agua que nosotros le vamos a dar, que permite ser ultra pura y llega a unos niveles de pureza como nunca antes, solamente superada por la industria electrónica, va a permitir envolver esos nanonutrientes, o que primero, una vez que se le quitan todas las impurezas, se va a incluso a pasar por luz ultravioleta para prácticamente sacarle todos los microbios, ¿no? Va a pasar un reactor y ese reactor, que es creado por nosotros, una tecnología única que es propietaria de NUMMI, va a fragmentar esa molécula de agua. Y esos nanoclusters que se llaman, tenemos 60 milisegundos para trabajar. Entonces se coloca rápidamente los elementos nanonizados como el glutatión y otros que vamos a mencionar posteriormente. Y ellos se van a reagrupar, antes de que se reagrupen. Cuando se reagrupan, van a reagruparse alrededor de esas partículas, pero es agua. Y esa agua nanonizada es invitada al interior de la célula. No hay ningún otro elemento en la naturaleza que sea invitada al interior de nuestra célula, excepto el agua. Los demás tienen que pasar por mecanismos de absorción más complejos. Y se tiene incluso que desviar energía ATP para poder chequear y facilitar la absorción de esos elementos. Nosotros rodeamos esas moléculas, esas nanopartículas, el glutatión, la cúrcuma, el resveratrol, etcétera, con micropartículas de agua, y se forma después la molécula y el agua entra como un caballo de Troya, cargado de nanonutrientes, pero biodisponible en 60 segundos. Impresionante. Ahora, se puede usar en pacientes portando con vómito, porque estamos hablando de 10 ml, 10 cc, 2 tapitas. No requiere paso de metabolización por el hígado para distribuirse, es decir, va directamente al corazón, absorción rápida, drenaje directamente a la vena cava superior, que es el vaso venoso que recoge toda la sangre de la parte superior del cuerpo. Es muy segura, muy práctica, el paciente se la puede administrar él solito, es fácil, es cómodo, es indoloro, es eficaz, es económico y sobre todo no produce ansiedad ni temor. Yo he tomado a veces cápsulas de aminoácidos, etcétera, y son grandísimas, casi media pulgada, es impresionante, no se teme atorarse, ¿no? Esta vía es tan rápida que es la era de la absorción, escuchen bien claro, instantánea de un glutatión, ya no de precursores. Estoy hablando de fragmentos, estoy hablando de la molécula como tal. Tomar la luna y ponerla del tamaño de una chinata, marble, canica, bola, no sé cómo le llamen, depende del país que esté escuchando. Y por tanto tenerla envuelta en agua y poderla administrar y que llegue al interior de nuestras células con una biodisponibilidad inmediata comparado con la velocidad de un jet supersónico de combate, esos últimos que salieron en la película de Top Gun, como han visto los F-35, quinta generación. Bueno, comparemos. No es lo mismo de 1 a 4 horas que 60 segundos. Si nos pasa algo en la carretera, queremos que nos asistan lo más rápido posible. Porque si tenemos heridas que comprometan nuestra vida, un sangramiento, etcétera, es mejor tener la ambulancia llegando en 60 segundos que no en 1 hora o 4 horas. Eso es lo que le quiero decir. La nanotecnología lo que nos permite hacer esto es la ciencia que se dedica al diseño, la manipulación de la materia a un nivel molecular, a un nivel atómico e incluso subatómico, con fines industriales, médicos, etc. Ahora, esto permite nanonizar, para que tengan una analogía, nosotros nanonizamos el diámetro del cabello 1000 veces. Es decir, un cabello tiene de 70 a 100.000 nanómetros. Nosotros lo llevamos a 80 e incluso a 10 nanómetros o menos de 10, porque una célula tiene 100 nanómetros y el orificio de una célula de absorción son no 100, 10 nanómetros. Y nosotros nanonizamos 80 a 10 y menos de 10 para que pueda entrar rápidamente. Y al hacer eso creamos una superficie extendida de cobertura. Por ejemplo, un balón sobre la cancha ocupa un punto de contacto de varios centímetros. Ese mismo balón nanonizado, desinflado primero, sacas el aire, ocupa un área de hasta 1.3 pies. Pero si ese mismo balón, está hablando de la misma pelota, con su superficie, su volumen interior, se logra nanonizar a 80 nanómetros, creamos una superficie, una sábana gigante de cobertura extendida, capaz de cubrir hasta 72 canchas de fútbol. La misma pelota, el mismo material y el volumen interno de la pelota, llevado a una nanonización, es decir, una reducción de tamaño mucho más grande que el microscópico. Entonces, está el macro, el micro y está el nanómetro. Y está después el cuánto.
Entonces, la absorción de la nanotecnología permite, al nanonizar la materia, primero, una reducción de tamaño tan significativa permite una absorción instantánea, porque pasamos por lugares donde normalmente no puede pasar nada. Y así logramos una absorción instantánea de 30 segundos al llegar a la célula y tener una biodisponibilidad inmediata de 60 segundos frente a la tradicional forma de absorción que ha sido de 45 minutos o hasta 4 horas. El NutriSwitch es el producto que queremos presentarles a ustedes hoy en día. El NutriSwitch es la forma que nosotros utilizamos para poder llevar elementos nanonizados al interior de nuestras células. Permiso para poder apagar acá el teléfono. El NutriSwitch básicamente va a usar el glutatión, lo van a nanonizar. También no solamente le vamos a entregar inmediatamente el glutatión a la célula, sino también le vamos a entregar precursores para que la célula no sea vaga, es decir, no se nos vuelva vaguita y siga constituyendo, construyendo con los precursores que le damos la molécula del glutatión. Bueno, lo vamos a entregar dentro del agua ultra pura junto con elementos también nanonizados como precursores como la L-cisteína y otros elementos también que se incluyen como es la cúrcuma, que tiene unas propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas reconocidas, el ácido alfa-lipoico como antioxidante universal y también el extracto de uva de muscadina, que es el famoso resveratrol, uno de los antioxidantes también sumamente importantes. Y todo eso accionado por Hydrostack Nano Delivery. Esa es la tecnología que usamos para disregular la industria de la absorción. Es decir, lo que hacemos es llevar ya a través de un agua ultra pura dentro de esa molécula de agua todos estos elementos para que una vez que lleguen a la célula pasen instantáneamente porque son bienvenidos al interior de la célula, a diferencia de otros elementos que hay en el mercado. Se habla de una transición entre los precursores, ya saben, polvo, tabletas, cápsulas, batidos, etcétera, y la parte de nosotros de absorción instantánea de la molécula de glutatión. Hay un puente que se llama el glutatión liposomal, que utiliza moléculas de grasa. Cuando usas grasa, estás usando un elemento que no es invitado a la célula. Segundo, esas moléculas de grasa sí tratan de hacer una mímica de la capa bilipídica de la membrana celular para hacer una absorción, pero lo que se desconoce es que lo que desconocen las personas es que, y los médicos que están haciendo eso, es que la célula de grasa añade un tamaño adicional a la partícula de glutatión. Por lo tanto, crea una partícula más grande y no puede pasar tan fácil por esos 10 nanómetros que tenemos en los poros de la célula. Segundo, la grasa es un reservorio de toxina. En la medida que va pasando, va absorbiendo cuánta toxina se acumula. Y cuando llegue a la que poca que logra entrar al interior de la célula, lo primero que va a decirle en la puerta es, párate ahí, eso es grasa, no es agua, el agua es la única que es invitada a la casa. Usted va a ser chequeado, primero tienes que limpiar el carruaje que trajiste porque el glutatión llegó, gracias. Pero ahora tienes que usar el glutatión para desintoxicar todas esas moléculas de grasa que traen incluso xenoestrógenos, que son similares a los estrógenos, pero que causan cáncer de mama, etc. Y entonces se tiene que desviar incluso energía de la célula, ATP, que se pudiera usar para ver, oír, etc., para poder desintoxicar el liposoma, es decir, la molécula de grasa que trajo el glutatión. Por lo tanto, nosotros pasamos de este nivel y llegamos a un nivel superior, que es usar el agua ultra pura para incorporar en su interior elementos nanonizados críticos para el funcionamiento celular, como lo que hemos mencionado anteriormente, y tener una biodisponibilidad inmediata, entre 60 y ya sale de la célula a los 70 segundos. La forma de administración, y esto es importante, son 10 ml que equivalen a 2 tapitas colocadas sublingualmente por debajo de la lengua. Conscientemente, siempre digo, bajar la lengua y mantenerla en contacto con el fluido, con la cara ventral de la lengua o cara inferior de la lengua por 30 segundos, porque ahí es donde ocurre la absorción. Yo me lo pongo y me pongo a hacer cosas en la casa. Y después, entonces, que me acuerdo, me paso los 30 segundos si puedo. Me lo enjuago por 1, 2, 3, 4 minutos, hace un famoso pesista en Estados Unidos, carretos récords mundiales, y después me lo trago. Ahora, el horario. Las células tienen 3 fases. La fase de excreción celular, 4 de la tarde, 4 de la mañana, 12 del mediodía. El pico de excreción, cuando el gradiente de flujo va del interior de nuestra célula hacia afuera, lo que estás limpiando, como mismo ocurre en nuestro cuerpo. Nosotros somos un reflejo exponencial, es decir, más grande de lo que ocurre a nivel pequeño. Y lo primero que hacemos en la mañana no es ir directo para la cocina a comer, lo que vamos directo es al baño.
porque necesitamos hacer nuestras necesidades fisiológicas. Así ocurre a nivel celular, pero de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Y el pico de excreción a las 8 de la mañana. Por eso hay que espaciar, mover, no tiene que ser bruscamente, 1 hora semanal, hasta lograr tener nuestra primera comida cercano a la fase 2, que es la fase de absorción. 12 del mediodía, 8 de la noche. En ese lapso es donde hay que incorporar las cosas que realmente queramos resolver en nuestro cuerpo. En primera fase, agua, mucha agua, porque lo que necesita la célula es limpiar la casa de adentro hacia afuera. Y el pico ese de absorción de excreción de las 8 de la mañana no es el momento de tomar medicina, no es el momento de tomar suplementos, no es el momento de darle al cuerpo algo que quieres que absorbe porque estás contra el flujo, contra la corriente. Entonces, a partir de las 12 del día, traten de mover gradualmente 1 hora el desayuno hasta cercano a las 12 del mediodía, tomen agua. No se preocupen por la energía porque de un sorbo de agua uno puede sacar del hidrógeno del agua. Acuérdense que es H2O. 20 minutos de energía. Sorbo de agua hasta lo más cerca del mediodía. La primera comida llamamos desayuno a cercano a las 12 del mediodía. Y la comida más importante del día en la fase crítica o el pico máximo de absorción, que es las 4 de la tarde. Por eso yo recomiendo siempre, desde hace 15 años, que el horario ideal para servir, para la primera servida, no se habla de dosis en nanotecnología, servida por ahora hasta que se regule, es a las 4 de la tarde, que es el punto máximo de absorción. Si usted quiere administrar otras servidas porque lo necesita, puede hacerlo siempre en esta fase. A las 12 del mediodía puede hacer la primera si usted quiere, la segunda a las 4 y puede añadir una a las 8, pero siempre en fase de absorción. O puede hacerlo a libre demanda. Si quiere probar en la mañana, pruebe. En las carreras y eventos deportivos, recuerden hacerlo de 2 a 5 minutos antes del evento, porque esto es un efecto instantáneo. Y hacerlo también ya después del evento, de 2 a 5 minutos para recuperarse rápidamente. O ya saben, 4 de la tarde, pueden agregar 12, 4, 8 o a libre demanda, como ustedes quieran. Vamos a hablar de una presentación externa, que es de piel, que se llama New Skin. Y New Skin usa un secreto de una tecnología innovadora, que también es la nanoabsorción. Ella nanoniza elementos críticos para el funcionamiento de nuestra piel, incluyendo el glutatión, garantizando una biodisponibilidad extraordinaria. ¿Cuáles son? Primero, el glutatión. Ya saben que es el protector maestro, desintoxicante maestro, antiinflamatorio maestro, y quien protege, modula y maximiza el sistema inmune y además quien reduce la inflamación celular, sin efectos secundarios. Pero tenemos elementos críticos que son de 5 estrellas y no pueden faltar en ningún producto de la piel que se respete hoy en día, o que sea de primera clase. ¿Quién? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que retiene 1000 veces su peso molecular en agua. Por eso las muchachas que usan el spray, que no es un spray, que es casi como un mist, te lo echas así en la cara, en la frente, la cara, en este caso los cachetes, el cuello y el escote. Ideal en la fase de absorción. Personas que lo echan a la mañana también, se lo ponen en la noche y lo hacen de 3 veces cada vez que se lo aplican y varias veces al día, de 3 a 5 veces al día. Este elemento es quien garantiza una reducción casi inmediata de las líneas de expresión y las mujeres realmente ven un cambio significativo en días. El colágeno, que es una estructura de sostén, es una proteína de sostén tan importante y muchas personas sienten que se hicieron casi como una cirugía plástica. Yo tuve a mi hermana en Cuba cuando llegó y yo le di el producto y cuando regresó al mes a Paraguay, las personas la llamaban y le preguntaban, ¿tú fuiste a Cuba a hacerte una cirugía plástica? Fíjense cómo se van a sentir estas mujeres que me escuchan cuando usted tenga la oportunidad de decirle a la persona que lo invitó cómo poderse hacer de esta suplementación lo más rápido posible, porque es lo último en cuidado de la piel. Y la biodisponibilidad de ácido hialurónico y de colágeno es en 60 segundos. No estamos hablando de grasa, crema, aceite, estamos hablando de agua. Y el agua, cuando usted se la eche en el mist, no tiene que tocarse la cara. Eso se absorbe en 60 segundos y tiene una biodisponibilidad a nivel de la dermis. Estamos hablando por debajo de la epidermis en 60 segundos. La N-acetilcisteína, ya saben, también damos precursores para que le vamos a resolver el problema. Toma, te estamos dando ya la molécula de glutatión para que resuelvas el problema rápido, pero te vamos a dar también precursores para que continúe produciendo el glutatión natural que se produce en nuestra célula. Y el NAD, que es un elemento crítico en el transporte de electrones, en la absorción de todos estos aminoácidos críticos para nuestra célula. Todo también accionado por HydroStack Nano Delivery, que es la tecnología de hidratación rápida. Hydra es hidratación, porque es un agua ultra pura. STAT
es rapidez, y nano es nanotecnología y delivery es entrega. Es decir, es una hidratación instantánea de entrega de elementos nanonizados. Les decía, nosotros superamos en ultrapureza al agua que se utiliza a nivel hospitalario. A nivel hospitalario, el endovenoso es 16 megaohms. Nosotros tenemos 17.59 y 12 es la que se usa intramuscular. Imagínense, se pone debajo de la boca algo que es más puro que lo que nos inyectan en vena. ¿Qué nos hace sobresalir? Y aquí terminamos la primera fase, es la reducción a nivel nanométrico. Es decir, minimizamos, ya saben, la luna y la ponemos al tamaño de una bola, una chinatica o el grosor del cabello humano 1000 veces su diámetro. Creamos una superficie, por tanto, si reducimos a un nivel nanométrico, creamos una superficie de cobertura muy grande. Si tienes un área muy grande de cobertura, por tanto, la absorción va a ser instantánea de esos nanonutrientes. Va a haber una biodisponibilidad. Si se absorbe, vaya a estar dentro de la célula. Y al estar dentro de la célula, esa biodisponibilidad va a ser inmediata. Y por lo tanto, los resultados, que es lo que todos queremos ver, van a ser rápidos. Todo esto es accionado por la tecnología Hydra Stack Nano Delivery, NutriSwitch, lo que intenta, junto también con el NumiSkin, son dos productos, acuérdense, uno es sublingual y el otro de afuera hacia adentro va a ser lo mismo que estamos haciendo de adentro hacia afuera, es que se sienta mejor, que vive mejor y sobre todo se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch. También accionado por HydroStack Nano Delivery. Aquí les dejo con la expresión que me trajo a mí a este mundo del glutatión. Este producto, en mi opinión, representa el avance más importante en el campo de la salud que yo sea testigo en toda mi vida. Creo que revolucionará, cambiará y transformará la práctica médica en todo el mundo. Y en este caso hará al creador en aquella época, el precursor del glutatión más famoso que creó la vacuna contra la poliomielitis. Nosotros tenemos hoy en día a Bert, que es el científico que está frente al campo de la nanoabsorción, y es una disrupción tecnológica, básicamente, que estamos trayendo a este mundo de la industria de la absorción, como ha ocurrido con Uber en caso de los taxis, con Airbnb en la industria de hotelera, o como pasó con Netflix en la industria de la forma de ver películas. Nosotros traemos un cambio disruptivo en la industria de la absorción y ustedes son los pioneros en saberlo. Así que los voy a dejar aquí con unos testimonios para que puedan ver. Esta persona se cayó el domingo. Ella tenía el producto de colocarlo sublingualmente. Y al saberlo dijo, déjame probar con esto. Y se lo colocaba con un algodón así, varias veces al día. Esperaban que se recuperaba aproximadamente en 5 semanas, según el médico que la atendió, al caerse en una bicicleta y vestirse el casco y dejar la cara prácticamente en el pavimento. Se raspó con el pavimento. Miren, el martes, el miércoles, jueves, el viernes y el sábado. Que sepa, de lunes a sábado van 5 días. Y así fue la recuperación en lugar de 5 semanas. Miren eso, esos dos imágenes. Este muchacho en Salvador, después de muchos años de tratamiento para un acné quístico, logró una recuperación en 3 meses, cuando se esperaba que debería ser en 18 meses el tratamiento. Y ahí vemos la diferencia antes y después. Esta es una presentación que inicialmente salió en este color, se llamaba Prime Skin, pero en realidad es el New Skin. New Skin y Prime Skin les da la bienvenida a una era de posibilidades sin límites. Acá yo terminé la primera parte, pero quiero ahora en 5 minutos darle esta información que es muy importante y hablarles de la desintoxicación celular. Recuerden, por primera vez le estamos dando al cuerpo algo que nunca antes se le ha dado para facilitar la eliminación de esos 700 químicos que están en nuestra sangre. Y es importante saber que 1 de cada 10 puede pasar por esta fase. Yo espero que todos tengan las cosas buenas, pero 1 de cada 10 va a sentir que va a empeorar inicialmente de 2 a 5 días o hasta 2 semanas, y después de ese tiempo no es que no se va a sentir mejor, sino se va a sentir requete bien. ¿Por qué? Porque has pasado por primera vez por un proceso que lo que intenta es sacar lo que has estado acumulando por muchas décadas. Así que vamos a proceder rápidamente a esta información de desintoxicación celular. Recuerden, no les quiero sembrar la semilla, pero si ustedes sienten alguno de estos síntomas, no es un efecto secundario, es simplemente alégrense porque le están diciendo a su cuerpo les está diciendo al mundo entero que se están desintoxicando. Bien, estos productos no intentan ni están destinados para prevenir, tratar, curar o erradicar ninguna enfermedad. Eso es un disclaimer, sino una advertencia que debemos decir. Esta es una conferencia anexa a la presentación anterior para su conocimiento, pero es muy importante. No intentan hacerlo, pero sí
como suplementos nutricionales protegen y mejoran significativamente la estructura y la función de todas las células de nuestro cuerpo. No curan, pero hacen milagros, es lo que les quiero decir. Es decir, no intentamos curar, pero hacemos muchas cosas buenas por la estructura y función de nuestras células. El glutatión, ya saben, es el guardián de nuestras células. Ahí tenemos al Capitán América de Marvel. Los principales usos de glutatión, ya saben, desempeñan más igualación de funciones. De ellas, 15 son críticas para nuestra existencia. Además, el antioxidante es el antioxidante más importante del cuerpo que se moviliza frente al estrés oxidativo. Si donde hay una excesiva producción de radicales libres, antes que le tomen ventaja, él llega y controla la situación, neutralizando todos los radicales libres de diferentes orígenes, composiciones y estructuras. Es desintoxicador maestro de nuestro cuerpo, elimina más de 24 sustancias venenosas, es un antiinflamatorio natural por excelencia. Toxinas de grasa ya sabe que son reservorios de toxinas. Las células de grasa son reservorios de toxinas, incluyéndose el estrógeno, protege, medula y maximiza el sistema inmune y es el único agente reductor de la hemoglobina, el estado oxidado, estado reducido, para permitir el transporte de oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Qué es una reacción de desintoxicación? ¿Cuáles son los síntomas de desintoxicación? ¿Cómo abordamos a pacientes con síntomas de desintoxicación? ¿Y cómo manejamos los síntomas de la desintoxicación? Hay un fisiatra alemán que en 1800 se llama Karl Herzheim y él, como fisiatra, encontró ciertos síntomas y signos durante el tratamiento de algunas enfermedades. Él descubrió que a pesar de que un porcentaje, estoy hablando de un 1% de los pacientes se sintieron peor durante el tratamiento, posteriormente la enfermedad mejoró. Si usted puede ser puede ser el 1% de esa persona. Acabamos de llegar de un congreso de otorrinolaringología en Cuba, que le doy las gracias a nombre de nuestra delegación por el cariño, la hospitalidad, el profesionalismo con que vieron esta información y la captaron. Es que el cubano hay que ponerlo donde hay, de lo demás se encarga. Y nos llamó la atención que hubo una aceptación de esta tecnología y un conocimiento porque hay una gran necesidad de poder llevar este mensaje a la comunidad en general y a la comunidad médica. Bueno, él descubrió que a pesar de que las personas empeoraban, posteriormente mejoraban. Pero lo importante es saber que eso es conocido también como crisis curativa, crisis de sanación o Hersheimer reaction, que también se llama. Consiste en síntomas y signos que aparecen antes de que mejore. Es decir, es como si empezaras a darle a tu cuerpo algo que por primera vez te va a ayudar a sacar todo lo que has acumulado por décadas de contaminantes. Para la mayoría de los médicos que conocemos esto, de la crisis curativa, estos síntomas nos hacen sentir felices, tranquilos, porque sabemos que está trabajando. Son síntomas indicadores de que el paciente está trabajando sobre el problema que tiene o enfermedad hacia una pronta recuperación y resolución. No es lo mismo una crisis de sanación, una desintoxicación celular que una reacción tóxica. Una crisis de sanación es una cosa y una reacción tóxica cuando estamos expuestos a un veneno. La desintoxicación no es lo mismo que una reacción tóxica. Y la reacción tóxica causa daño. La desintoxicación ocurre cuando el cuerpo se está limpiando de toxinas por sí solo y usted le está proporcionando algo que sea capaz de hacerlo. En este caso le está dando el desintoxicador maestro. Usted puede que no se sienta bien por un tiempo, pero es importante saber que esto es temporal, días y hasta 2 semanas. Las reacciones tóxicas son reacciones que causan daño, o te muerde una serpiente, etcétera, ¿no? O te envenenas. Y no están asociados en lo absoluto con reacciones de desintoxicación. Frente a ellas uno puede tener urticaria, goteo nasal, falta de aire, entonces hay que suspender inmediatamente lo que se esté tomando. Me refiero si está tomando un medicamento, un suplemento que puede causar daño. En la parte de los precursores yo vi reacciones de ese tipo cuando las envolturas de las píldoras eran de camarón. Y entonces si eras alérgico al camarón hacía una reacción tóxica. Pero ya hoy en día no pasa con el agua nanonizada, el agua ultra pura nanonizada, pero sí se ven cuando el glutatión empieza a hacer el efecto desintoxicante que la persona empieza a pasar por esta crisis curativa, crisis de sanación o Hersheimer reaction. Pero es una cosa, son síntomas de que el cuerpo se está desintoxicando. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza. Esas toxinas salen de la grasa, salen del hígado, o sea, la sangre, y sube a la sangre al cerebro y da encefalopatía hepática, el dolor de cabeza. Hay personas que tienen síntomas como gripe, adolorido, parece que te va a caer un catarro malo, garganta reseca, diarreas oscuras. Las diarreas oscuras, estás limpiando las células por diferentes niveles. Los que están en rojo son los más frecuentes. Reacciones febriles, dolores en articulaciones,
Pero me dijeron que se me iba a quitar la inflamación, que iba a estar con energía. Bueno, a veces puede pasar esto, pero acuérdense que solamente es un 1% de los que lo toman. Aparición de un rash. Vamos a tener picazón, se llama itchy rashing, porque por la piel el cuerpo es sabio, sabe por qué lugar saca la toxina. El acné, las náuseas, la micción frecuente, orinas mucho, te da por orinar mucho, el dolor de garganta, somnolencia, y eso es que el cuerpo te está pidiendo que te pares o que hay que reparar determinadas cosas. No es precisamente un síntoma de desintoxicación, sino más bien un proceso fisiológico. Con la ausencia de sueño, uno disminuye la producción de glutatión. Cuando hay un sueño profundo ocurre, el hipotálamo básicamente le está diciendo el cerebro, a nuestra glándula pituitaria, que inicie un proceso de recuperación y reparación y ahí viene la somnolencia. Es considerado como un buen síntoma porque su cuerpo le deja saber que se desconectará para repararse por sí solo. Está tratando de calmar a la persona con el propósito de hacer su trabajo. Es transitorio. Y quiero ver esta parte. En la fase de desintoxicación hepática, las toxinas llegan en una forma grasosa. Llega a la fase 1, que es cuando se ocurre, digamos, en una lavadora, el lavado, ¿no?, con detergente. Y es el glutatión, el elemento crítico en la fase número 1 de la desintoxicación hepática. En la fase número 2 ya esa toxina es metabolizada y pasa a convertirse en forma acuosa, pero también usa la glutamina, la glicina, la cisteína, que son los 3 aminoácidos que constituyen el glutatión. Es decir, que fase 1 y fase 2 de desintoxicación hepática, el glutatión es crítico. Y después, finalmente, esas toxinas ya salen como productos residuales en forma acuosa, soluble, y se eliminan a través del organismo por la vesícula biliar, la bilis, ya sabes, el sistema digestivo, y ahí la acción intestinal, de ahí las diarreas a veces cuando salen son oscuras. Está sacando toda la toxina que has acumulado por año y los riñones empiezan a orinar frecuentemente. Los productos finales del metabolismo del organismo, los contaminantes, los insecticidas, los aditivos alimentarios son parte del listado de toxinas que existen. Micción frecuente, estos son uno de los síntomas más frecuentes que tenemos. ¿Y cómo abordamos a los pacientes en relación a los síntomas de desintoxicación? Simplemente le decimos a las 48 horas, a veces 24 hoy en día con la tecnología. Cuéntanos cómo te va. Usted tiene que escuchar primero al paciente, no le diga lo que espere que él se deba sentir. Y si el paciente le menciona todo positivo, felicidades, continúa. Y ¿cuáles son los positivos? Los que mencionamos. Duermo como un bebé, me levanto con deseos de vivir el día, ya no necesito dormir tantas horas, me siento súper bien, no sé lo que es, pero tengo sensación de bienestar, se me aliviaron significativamente los dolores musculares y articulares, la piel ya me piropearon, me dijeron que estaba haciendo, que tenía la piel tan bonita, me siento bien, me desempeño muy bien, me recupero de lo más bien. Es decir, escuchen. Si el paciente dice cosas buenas, felicítelo y que continúe. Si el paciente le dice de que parte de estos síntomas que mencionamos anteriormente, entonces que va a ser 1 de cada 10 pacientes que experimentan estos síntomas, entonces lo que vamos a hacer son 3 cosas. Primero, tranquilizarlo por los síntomas de desintoxicación, explicarle que el cuerpo se está limpiando y sacando toxinas, brindarle un apoyo emocional para que se sienta mejor. Hay que tomar mucha agua, comer saludable, frutas, vegetales, no comer muchos productos enlatados o químicos. Disminuir o espaciar la cantidad de servidas si desea, gradualmente, con el tiempo, las vas a incrementar hasta que ya tengas la servida normal, que son los 10 ml. Esa es la fase 1. Fase 2, mantenerse firme. Oye, yo entiendo que esto es un proceso normal, me voy a mantener tomando la dosis no, la servida de las 4, o agregué otra más a las 12, etcétera, pero me voy a mantener. Y tercero, yo sé que esto es muy importante, yo voy a aumentar la servida para salir rápido de esto, y hay personas que duran de 2 a 5 días y otras personas que pueden llegar hasta 2 semanas.